La verdad es que en Estados Unidos cualquier movimiento electoral es seguido con gran atención por todo el mundo. Como ustedes saben, hubo elecciones presidenciales en 2016, salió elegido Donald Trump, volverá a haberlas en el 2020, pero justo en la mitad, en este 2018, se celebran unas elecciones legislativas, que es lo que llaman el midterm election, las elecciones de mitad de curso, en la que se renuevan, por ejemplo, 435 asientos de la Cámara de Representantes, que es su Cámara Baja, lo que vendría a ser nuestro Congreso de los Diputados. También se renuevan 35 asientos de lo que es el Senado, su Cámara Alta. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta la fecha los republicanos de Donald Trump tenían mayoría absoluta en ambas cámaras y a partir de estas elecciones que se han celebrado hoy ha perdido esa mayoría por primera vez en los últimos 8 años en la Cámara de Representantes. Todavía faltan por asignar 21 asientos de los 435 que se estaban religiendo en la Cámara de Representantes, pero la mayoría absoluta de los republicanos de 241 se ha visto reducida a 193 frente a un gran avance de los demócratas que de 194 han pasado a 221. Como les decimos, todavía quedan 21 asientos por designar, pero parece claro que ya se ha producido esa situación en la que en la Cámara de Representantes han perdido el control. Sin embargo, en el Senado se mantiene. Los 51 asientos que tienen los republicanos los siguen manteniendo frente a los 45, han perdido, tenían 47, 45, y es más, puede que como sigan así los recuentos tal como van, hasta pueda reducirse a 43, en el Senado sigue teniendo una gran presencia los republicanos de Donald Trump. ¿Qué es lo que supone la nueva situación? Bueno, teniendo en cuenta este sistema bicameral, hay que tener el control del Capitolio para que las leyes salgan adelante desde la Casa Blanca con absoluta normalidad, cosa que pasaba hasta ahora. A partir de este momento ya no ocurrirá. Mientras que en la Cámara de Representantes, con nueva mayoría demócrata, podrá bloquear muchas iniciativas de Donald Trump, cualquier otra iniciativa que los demócratas tomen en esta Cámara se verá bloqueada en el Senado. Otros piensan que a lo que abre esta nueva posibilidad es a lo que llaman el proceso de destitución, el impeachment. Es decir, que si hay una serie de dudas acerca de actuaciones que haya podido tener irregulares Donald Trump, presentar un impeachment para hacer que tenga que renunciar a su cargo. Pero eso tampoco saldrá adelante, puesto que son necesarios 2/3 del Senado, cosa que está en poder de los republicanos. De un modo o de otro, esto algunos han querido venderlo como un gran plebiscito en contra de Donald Trump, un gran varapalo que ha sufrido la administración republicana, pero no es así. Desde Delano Roosevelt hasta nuestros días, todos los midterm elections, salvo contadísimas excepciones, han reproducido exactamente lo mismo, que el partido en el gobierno se ha visto deteriorado y ha perdido el control de alguna de las cámaras, con lo que se produce lo que llaman un gobierno dividido, es decir, necesidad absoluta de negociar todo tipo de leyes para que salga adelante. En fin, no sé, Luis, ¿qué impresión te da lo que hemos visto en Estados Unidos? Bueno, no ha resultado como se esperaba, pues sobre todo por todos los foros progresistas y sobre todo por los medios de comunicación norteamericanos, esta derrota desmedida que iba a producirse para el gobierno de Donald Trump, y ha perdido pero ha ganado en la medida de que mantiene el Senado. Es decir, con lo que tú comentabas, ha habido digamos un poco la amenaza que más tenía o más podía temer en un momento determinado Trump era el impeachment. El impeachment solamente por lo visto ha habido 2 a lo largo de toda la historia, los 2 de presidentes demócratas, y los 2 se perdieron por lo que tú sugerías, que es decir, que teniendo en cuenta que no tienen la mayoría en el Senado, los aprobaba la Cámara de Baja de Representantes, y en pero cambio no el Senado. el Senado lo desactivaba. Correcto. Esa amenaza desaparece. Yo creo que hay que analizarlo objetivamente, y lo que se ve claramente desde mi punto de vista es una profunda sima entre los ciudadanos americanos que viven en zonas urbanas y los ciudadanos americanos que viven en el mundo rural. Pero que es el mismo reflejo de las elecciones de 2016. Mucha gente consideraba que era imposible que Donald Trump ganase unas elecciones porque pensaban que el voto en Estados Unidos es Nueva York, Washington y Miami, cuando en realidad es todo el medio oeste americano, toda la América profunda, que vota otro tipo de cosas. Totalmente. Y que le dio la victoria a Donald Trump. Un Donald Trump muy odiado y divisivo, le están llamando, ¿no? El presidente más divisivo de todos, el que más divide a la opinión pública. Todos pensaban que se iba a llevar una patada en la boca, y perdona, más patada en la boca se llevó Barack Obama en su midterm election, ¿no? Además, de verdad, sí, porque él sacó 60 congresistas menos que Donald Trump, ¿no? Es que, claro, cuando a la mayoría de la gente
le sorprenden estos resultados, pues hay que decirle que lo que tienen que hacer es leer un poco la prensa norteamericana y ver cómo está evolucionando la economía norteamericana desde que llegó Donald Trump, ver el papel de los Estados Unidos fuera de sus propias fronteras. Él ha retomado un poquito aquella política de exteriores que ocultó tanto Obama y que empalideció tanto a Estados Unidos, y luego la economía va bastante bien, de hecho están prácticamente en pleno empleo, con lo cual a mí no me sorprende en absoluto el resultado de estas elecciones, porque claro, uno lee la prensa española por la mañana y se encuentra dos titulares, dos. El primero, pierde Donald Trump. Y empiezas a leer, a mirar y dices, pero bueno, no entiendo por dónde queréis llevar a la población española o a vuestros lectores, si no pierden, si es que pierden menos congresistas, o sea, pierden menos en la Cámara de Representantes que perdió Obama, y es que en el Senado los aumenta. Dice, bueno, pero entonces bueno, ahora... aumenta la diferencia, mantiene, pero aumenta mantiene la esos 51, pero pueden bajar todavía más los demócratas. El segundo titular dice, se abre la vía del impeachment. Vamos a ver, alma de cántaros, y como muy bien ha dicho nuestro director, si necesita 2/3 del Senado, si es que además, dentro de las atribuciones que tiene en el Senado y le da esa mayoría, tiene derecho a elegir el jurado en el caso de que se enfrenta a un impeachment. Es que, ¿qué es lo que hace la Cámara de Representantes? Pues lo único que puede hacer es dedicarse a investigar, hacer comisiones y paralizar algunas leyes que al final terminarán negociando. Paralizar, vamos a ver, ¿qué es lo que se va a paralizar? La famosa financiación del muro con México, que se había convertido en esa bandera de Donald Trump, de vamos a alzar el muro con México y encima lo van a financiar los mexicanos. Bueno, pues ahora se va a ver bloqueado el tema del Obamacare, del sistema sanitario. Claro, que lo quería bloquear. Se quería desmantelar, no, se va a mantener, se va a mantener. Pero se va a establecer ese toma y daca, ese partido de tenis entre una cámara y otra. Si tú quieres mantener el Obamacare, ahora, por ejemplo, tú vas a mantener mi muro. Pues habrá que negociar. Habrá que negociar. Pero un muro que empezó Clinton. Ese, efectivamente, ese. Es que no todo el mundo lo recuerda. Es que hay a veces que 1.600 kilómetros. Es que hay a veces que hay que recordar absolutamente todo porque se nos olvida, especialmente aquí en España. Me duele bastante porque creo que es importante recordarlo. Sí que una de las cosas, mire, Trump a mí no me gusta en sus formas, ni tampoco especialmente lo que hace con los que no son propios o nacidos en Estados Unidos. Me sorprende porque Estados Unidos es un país, creo que es el país emblema de extranjeros, fundados por extranjeros. El país de las oportunidades, que cualquiera llega y puede triunfar ahí. Me sorprende que especialmente Donald Trump, que viene de familia escocesa, pues sea una persona que está en contra de absolutamente todo tipo de inmigración. Dicho eso, sí que me parece que los demócratas se equivocaron absolutamente diciendo que la debacle de Donald Trump era claro y evidente y que iba a ser en los próximos días. Hemos visto que no es así. Y hay algunos datos que me parecen muy relevantes. Tiene a Estados Unidos actualmente un paro del 3%, algo que Obama subió casi hasta el 10%, algo que en una sociedad prácticamente sin ningún tipo de seguro social es algo muy duro para esa sociedad, y recordemos que lo ha bajado a un 3%. No solamente eso, sino que ha aumentado también los salarios de una manera importante dentro de la economía estadounidense. Y un tercer punto que creo que es importante y relevante, la política exterior, especialmente con China. Digo porque en principio se valoraba como que íbamos a tener un gran problema entre China y Estados Unidos, y al final realmente está funcionando esos acuerdos que tiene entre las dos grandes potencias actualmente. Por lo tanto, creo que los números de Donald Trump pues le reafirman en su poder. Eso sí, sigo insistiendo en lo mismo y finalizo con lo que había empezado. Sus formas, la verdad, es que no me parecen nada adecuadas. Bueno, si finalmente pierde la mayoría en el Congreso, Trump, yo le recomendaría que llamara a Pedro Sánchez y que le pregunte un cómo par de hacer fórmulas los decretos ley. populistas. Sí, esta de decretos ley rápido y me cargo el Congreso y ya está, o sea que no hay problema. A ver, es muy importante porque en los midterm generalmente, como bien has dicho Javier, muy pocas veces no se ha perdido, ¿no?, el que gobierna. Pero le da un plus al que gobierna, que es que ahora tengo a quien echarle la culpa porque no me salen las cosas. Y en eso Trump es muy bueno. Quiero decir, es que yo dije que, pero es que en el Congreso es que me la han Cámara de bloqueado. Representantes me está bloqueando Ya está, y entonces haces que te la bloquee y lo que haces es
cambiar totalmente los votos y ya está. Eso yo creo que está muy bien porque le va a dar la estrategia para los 2 siguientes años. En ese sentido, yo creo que tiene incluso más que ganar que perder, por lo menos la parte presidencial, no tanto el Congreso como tal, ¿no? Otra cosa es saber, que eso no lo va a saber yo creo que nadie por el momento, si los que votaron al Partido Demócrata, o muchos de los que votaron al Partido Demócrata, lo hicieron porque quieren votar demócrata o porque están votando en contra de Trump. A mí me da mucho la impresión de que voy estas por lo elecciones segundo. han sido muy anti-Trump. Exacto. Porque si echamos un vistazo al lado demócrata, estas elecciones han arrojado que ahora la Cámara de Representantes tiene mayor diversidad porque hay más mujeres, hay mayor diversidad racial y mayor diversidad religiosa. Ha habido muchísimas mujeres, pero no hay un liderazgo claro, salvo el de Nancy Pelosi, que se considera como la presidenta de la minoría, a ver si se convierte en la presidenta de la Cámara de Representantes, que no está nada claro que los propios demócratas la vayan a dejar. En este momento carecen de liderazgo los demócratas, no hay un líder demócrata, con lo cual la votación es toda anti-Donald Trump, anti-republicanos, pero no a favor de demócratas. Claro, pero si es anti-Donald Trump, perdona, primero que no tiene a nadie que le haga sombra en los demócratas, eso es importante, pero si esos votos son anti-Donald Trump, puede pasar que salga un Donald Trump demócrata, quiero decir, un señor que le da igual si le apoyan o no le apoyan, quien le apoyan sin partido, un outsider, y que luego los demócratas se vean obligados a apoyarle, Bueno, como pasó con Donald Trump. Exacto. Claro. Lo que pasa es que por el momento no sale. Posiblemente tendrá que, como ha sucedido aquí, aplicar más populismo, más formas de las que bien hablaba Sergio, que son, es que cuando en una fiesta hay ruido, si tú hablas bajito nadie te oye. Si hay ruido en una fiesta tienes que gritar más. Entonces, claro, en el ruido que hay ahora comunicacional, si no gritas más, no te oyen. Entonces eso implicará más palabras más duras, discurso más agresivo y a ver dónde llega eso. De estas elecciones lo que sale, aparte de lo que dices de la diversidad, porque es muy interesante que en una administración tan frentista con el tema de la inmigración y las cosas, hayan salido, por ejemplo, si no me equivoco, 3 musulmanas elegidas. Diversidad racial. Y luego, exacto. Muchas mujeres, 92 el movimiento mujeres Me había. Too está 92. siendo fundamental políticamente en esta ocasión, que hasta la fecha nunca lo había sido. Sí. El tema de los acosos a las mujeres en Hollywood, todo ese tipo de historias. La presencia de mujeres, la presencia de diversidad racial y hasta diversidad religiosa. Sí. El icono de estas elecciones es sorprendentemente una latina, que es la candidata demócrata que ha ganado, una mujer del Bronx, que se llama Alexandria Ocasio-Cortez, que Alexandria tiene Ocasio, 28 correcto. años. 29, ¿no? 29 tengo Es yo, la 28, más joven de la historia. Joven de la historia. Así es. que se convierte en un icono de estas elecciones. Y si me permites, con respecto a la envidia que yo tengo de estas elecciones, si me permites, Sergio, decir que ellos van a finalizar el año con el 3,7 exactamente, el 3,7 de paro, pero el paro menor de los últimos 50 años, del año 67. Pero en el año 67 la mujer no se había incorporado tan brutalmente al mundo del trabajo como lo es ahora, y encima tenían la guerra de Vietnam, cuando había miles de jóvenes que podían estar en el mercado de trabajo, que estaban allí. La envidia que yo tengo es que en este país digamos un poco, aun teniendo un gobierno tan débil y tan disparatado en algunas ocasiones como el propio Donald Trump, no focalicemos eso. Nosotros tenemos todavía un 15,6, me parece, cosas así, que son 3.200.000 Pero parados nosotros todavía. Es tremendo. tenemos algunos años de retraso con Estados Unidos y concretamente con eso que tú acabas de decir. Tú acabas de decir que la mujer en Estados Unidos se incorporó de forma masiva al mundo laboral en el año 67. Aquí llegó por lo menos 20, 25 años más tarde, con lo cual tendremos que tener unos años más para asumir. Yo calculo que en 6, 7 años se podrá asumir, ¿no? Pero a mí hay 2 cosas que me dejan estas elecciones. Una, la adelantaba Javier, era que los demócratas no tienen un líder. No tiene, no. Es decir, tras la debacle de Hillary Clinton, nombraron a un latinoamericano, del cual no me acuerdo del nombre, que es el responsable de los demócratas, y que está claro que Donald Trump se acaba de ganar su probable segunda reelección. Su reelección. Es decir, o su reelección. Su segundo Porque ahora, mandato. ¿quién le va a decir en el Partido Republicano a Donald Trump, oye, que tú eres un poco rarete desde el punto de vista de la Pero política? si está más ¿no? contestado en el propio Partido Claro, Republicano sí. que yo creo que en el Demócrata. Hay un problema que creo que es muy evidente en el Partido Demócrata. Hay muchos buenos oradores, pero no hay buenas ideas. Lo digo porque el Obamacare fue un ejemplo.
no contentaba absolutamente a nadie. Es que el Obamacare estaba pensado para una parte muy limitada de la población, Bueno, que no tenía seguro ya, médico. Ojo, pero sí, hay que no, recordar, no, bueno, pero hay que recordar cómo funciona el sistema sanitario estadounidense, donde se dice, no, es que es privado. Mentira, es público y privado. ¿Por qué? Porque está el Medicare o sea, si es que tenemos el Medicare y tenemos el Medicaid, donde tanto gente más mayor como gente más joven está cubierta de manera sanitaria. Y luego tenemos un gran volumen de población. Sí, cierto, pero tenemos un gran volumen de población donde no está cubierto. Y ahí es donde quería imponer a las empresas norteamericanas el Obamacare unos determinados impuestos para financiar directamente la sanidad, cosa que no ha sido posible, porque cuando tienes un sistema híbrido como el que se tiene y se quiere seguir manteniendo ese sistema híbrido, no hay salida. Pero yo no quiero tampoco entrar directamente sobre el tipo de sistema, que me puede parecer bueno o malo, que podríamos discutirlo y es un tema profundo para hacerlo. Pero sí que me parece que los demócratas al final no tienen nuevas ideas. Que sea una suma de diferentes colectivos no quiere decir que se tenga una idea como partido. Los demócratas suelen basarse en una cuestión de marketing que funciona muy bien en las grandes ciudades. Antes hablábamos de que Estados Unidos no solamente Nueva York, Washington, Los Ángeles o Miami, sino que es todo el medio oeste, todo el centro, la América profunda. Porque los demócratas, cuando se basan en una cuestión de marketing de líderes de minorías, un negro, Barack Obama, una mujer, Hillary Clinton, una serie de cosas, tienen que conseguir ese voto urbano. Porque cuando se van al voto rural, ¿qué gana? Opciones como la de Donald Trump. América primero. Sí. Los americanos primero. Sí. O sea, es esa doctrina Monroe que sigue funcionando en todo lo que es la América profunda y rural. Texas Y paradigma. en estados en que han sido devastados industrialmente por el tema de la globalización. Claro. Es decir, los trabajadores que eran de mono, pero eran blancos y tal, han sido realmente y por la cercanía fundidos. por la cercanía de México. No olvidemos Bueno, que los lógicamente. principales Pero eso es la estados donde globalización, en definitiva, ¿no? Sí, bueno, sí, la globalización y la economía de mercado. Es decir, ¿dónde me voy yo? Donde me cueste más barato. ¿Dónde se iban las grandes empresas norteamericanas? Cruzaban la frontera a 2 kilómetros de. Pero se facilitó con el acuerdo entre Canadá, México y se facilitó todo ello. De todas formas, estos migrantes que vienen ahora desde Centroamérica, El Salvador, le han dado, se van sumando entre varios países, ¿no? Empezó allí. Le han dado tanto los medios de comunicación que también eso ha impulsado a mucha gente que sigue a Trump de ir a votar, que no iban a votar y dijeron, pues mira, es que si nos van a invadir, porque Donald Trump hablaba de invasión, pues yo prefiero votar por Donald Trump otra vez y que los pare, ¿no? Porque se ha creado también un ambiente de miedo importante. Yo permite meter una sola idea, yo sé que es con calzador, pero tengo que meterla. A ver, inténtalo. A ver, Es que no lo vamos a tratar hoy, pero tenemos que tratarlo hoy. Estados Unidos, 3,7% de paro. Bueno, algunos vemos a esas economías como donde queremos ir y otros ven a economías como la venezolana, donde dice alguien que se come 3 veces al día y que la sanidad funciona muy bien, ¿no? Algo que me indignó, o sea... Hablas de Íñigo Errejón, exacto. que en una entrevista en un semanario chileno habló de los grandes avances que ha experimentado Venezuela, que todo es una maravilla, que no hay problemas con la oposición, hay libertad absoluta, y fíjese si se vive bien que hasta se come 3 veces al día. Maduro seguramente que comerá 3 y 4 o 5 veces al día, solo él, ¿eh? ¿Sabes qué te digo? Quien se duerme en una democracia se levanta con una dictadura. La frase no es mía, es de Juan Manuel Opazo, el empresario que el pasado 9 de septiembre organizó una gran manifestación en Barcelona, que ha organizado una para el próximo día 18 en Valencia y para el 1 de diciembre en Madrid. Pequeña pausa, dejamos Estados Unidos y volvemos a España, que bastante tela tenemos que cortar. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María?
Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. Y Carmen seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Quien se duerme en una democracia se despierta con una dictadura. La frase no es mía, es de José Manuel Opazo, el empresario que organizó la gran manifestación en Barcelona el 9 de septiembre que reunió a unas 300.000 personas. La policía municipal de Ada Colau dijo que eran 2.000 personas, pero bueno, la prensa francesa hablaba de 200.000, la prensa alemana de 300.000. La verdad es que es igual, no vamos a entrar en guerras de cifras. Lo que sí es importante es que era muchísima gente la que quiso salir en Barcelona, a las calles de Barcelona, para enarbolar la bandera española y la señera, la bandera catalana, pero no la estelada, no la bandera independentista. José Manuel Opazo, al frente de la Fundación España Responde, ha organizado una nueva manifestación para el próximo día 18 de noviembre en Valencia y una para el 1 de diciembre en Madrid. Con este vídeo que les vamos a mostrar, hace el llamamiento a salir a las calles para defender la unidad nacional.
Este es el vídeo con el que se anuncian estas próximas manifestaciones, como les decimos, el 18 de noviembre en Valencia, el 1 de diciembre en Madrid. La verdad es que con la del 1 de diciembre, en las últimas horas ha habido discusiones de todo tipo, partidos que querían capitalizar la atención. José Manuel Opazo ha pedido que no procure hacerlo ningún partido, que nadie capitalice, que él acepta a todos, que evidentemente se contará con la presencia de Ciudadanos, del Partido Popular, de Vox, de todas las organizaciones que quieran, de DENAES, pero que a ser posible no se capitalice con la bandera de ningún partido, sino en todo caso con la bandera de España. Y él ya ha recordado que hace ya tiempo que convocó esta manifestación, cosa que nosotros podemos ratificar, y vamos a recordar, hace ya bastantes días, cuando estuvo aquí Opazo con nosotros en este estudio, nos hablaba de este tipo de iniciativas. Así nos lo contaba. Será el 18 de noviembre en Valencia, el 1 de diciembre en Madrid, más adelante también en el País Vasco, y todas las imágenes proceden de esa enorme concentración que se produjo en Barcelona. Señor Opazo, ¿cómo nació la idea de hacer esa concentración que tuvo tantísimo éxito en Barcelona? En Barcelona, pues fue de una manera espontánea, pero si bien era algo que ya hacía dentro. Yo siempre he sido una persona activa, y cuando he visto que algo no funcionaba, me he movido. De ahí la carta mía de Swissair. Bueno, pues un hecho más. Cuando vi que en España había una anormalidad y que ustedes lo ven como normal, entonces entienden que un terrorista puede entrar en las instituciones, en un ayuntamiento, en las consejerías, le parece normal. Eso es una anormalidad. Eso en cualquier otro país de Europa, donde yo resido, en Suiza o en Alemania, está prohibido. Entonces, claro, nos podemos apelar al derecho de la reinserción que tiene cualquier ciudadano. La reinserción en países europeos civilizados, España también es un país civilizado, pero tendremos que aprender de ellos, es que no conlleva recuperar todos los derechos. Eso es normal. O sea, lo normal no es que yo me reinserto y luego puedo hacer lo que quiero, no. Hay ciertas cosas que se pierden cuando uno ha delinquido. Evidentemente, no con cualquier delito se pierden derechos. Y le voy a decir, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Un señor, esto es un caso real, un señor que ha matado a 2 niños después de haberlos violado y en la cárcel ha hecho pedagogía infantil. Pues está claro que ese señor cuando salga no se puede hacer cargo de una escuela infantil. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Pues entonces, eso es un ejemplo en el que hay que limitar. Suiza, Alemania tienen la cadena perpetua, o sea, desde hace muchos años. Y nos mostramos como ejemplos en ellos para muchas cosas, pero no para eso. Hay personas en Suiza que entran y no salen de la cárcel, si no se acogen a determinadas medidas y no cambian su comportamiento. Está en manos de ellos, no en manos de la justicia. Entonces, viendo que estaba en España pasando una cosa muy extraña, es decir, que primero terroristas y amigos de terroristas entraron en alcaldías, de ahí pasan al gobierno vasco, a las distintas regiones, y ahora deciden quién es el presidente del gobierno. No vamos a tardar mucho en tener ministro de Interior a un exmiembro de ETA. Acuérdense lo que les digo. Entonces, cuando yo vi que eso, que ahora nos parece absurdo, hace 10 años nos hubiese parecido absurdo que entre los separatistas y los amigos de los terroristas hubiesen decidido quién es el presidente del gobierno. El día que se dio eso, dije, hay que levantarse y hay que hacer algo. Ese mismo día inicié, sin ninguna infraestructura, nada más que mi capacidad de querer hacer las cosas y no tener miedo a pinchar. Así es como José Manuel Opazo, aquí en esta mesa, en Los Intocables, nos anunciaba esa manifestación del 18 de noviembre en Valencia, la del 1 de diciembre en Madrid, y también nos apuntaba que está preparando ya una gran manifestación también en el País Vasco. La verdad es que la amenaza del separatismo en Cataluña está marcando la agenda nacional, y por eso presentamos ya en esta mesa a Fernando Carrera, el de las Juventudes de Societat Civil Catalana. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que las iniciativas de la sociedad civil dan la impresión de que son cada vez más necesarias en Cataluña. Tú lo sabes bien, puesto que fue Societat Civil Catalana quien en su día consiguió esa primera gran movilización de banderas españolas y catalanas en las calles de Barcelona, algo que fue histórico. Sí, fue histórico, y además yo creo que estamos en un punto en el que es muy necesario, ya no solo en Cataluña, sino en el resto de España. Es decir, desde Sociedad Civil se tomó la iniciativa hace un tiempo, yo colaboré sin ser miembro todavía de Sociedad Civil en lo que fue la fundación de Sociedad Civil Balear, Sociedad Civil Navarra. Es decir, el germen del nacionalismo, de cualquier populismo, se replica en diferentes regiones o comunidades autónomas sin demasiado problema, porque al final son patrones comunes. Entonces, como estamos frente a un problema de populismo y de nacionalismo, yo creo que es importante que aquellos que lo hemos sufrido más tiempo sepamos explicar fuera 2 cosas. 1, por qué sucede, que creo que es muy importante, identificarlo bien, y 2,
cómo deberíamos intentar hacer entre todos para desactivarlo, porque al final yo siempre he dicho que no es el problema catalán, no es el problema balear, no es el problema valenciano, sino que es el problema de España y, si me apuras, de Europa. Es decir, porque si empezamos a analizar los distintos populismos que tenemos por Europa, veremos que hay características comunes que se comparten con el auge de populismos y nacionalismos. Por tanto, punto fundamental de sociedad civil, que yo creo que es importante, ser capaces de trabajar lo aprendido en Cataluña, porque lo hemos tenido que sufrir para aprenderlo, para saber explicarlo fuera y poner un remedio común en algo que creo que es común. Te doy la razón en que no es un problema catalán, sino un problema de España. El pasado domingo lo veíamos en Alsasua. Fue la plataforma España Ciudadana, la que promueve Ciudadanos, Sergio Babrezo nos acompaña, que es de Ciudadanos hoy, pero que por encima de las siglas de cada uno de los partidos consiguió aglutinar al Partido Popular, a Vox y a todos los que quisieron estar, y ahí vimos claramente que quien no quiso estar fue el PSOE, cosa que nos llamó poderosamente la atención. El PSOE no quiso estar en un acto de homenaje a la Guardia Civil en Alsasua, lugar en el que 2 guardias civiles y sus novias fueron apaleados por los radicales, y no solo eso, sino que encima criticó a los que allí estuvieron diciendo que habían ido a provocar. ¿Qué te parece, Fernando? Un poquito fuera de lugar, ¿no? Quizá. No solo un poquito fuera de lugar, sino que además es simplemente replicar el modelo de lo que hemos oído desde hace mucho tiempo del Partido Socialista. Por ejemplo, y perdonadme que me lo lleve a mi tierra, lo que no puede ser, lo dije cuando presentaba el acto del 12 de octubre, es que sacar una bandera de España en Cataluña sea provocar y ir con una estelada sea la normalidad. Es decir, a mí me provoca mucho rechazo en el momento en que algún dirigente político te habla de provocar cuando lo único que estás haciendo es sacar símbolos constitucionales o realizar eventos como tantos otros se realizan, que son mucho más dudosos en cuanto a nivel constitucional. Es decir, que a mí me genera rechazo de entrada que un líder político sea capaz de etiquetar a aquellos que no hacen nada más que realizar los actos que democráticamente considera que debe realizar. Por lo tanto, rechazo absoluto a las palabras del Partido Socialista, sin lugar a dudas. Ahí, Sergio, sí quisiera poner ese acento en el hecho de iniciativas de partidos por encima de las siglas de cada uno de los partidos. Y me parece muy importante, porque creo que todos los constitucionalistas y todos aquellos que defendemos la unión y la democracia tenemos que estar unidos, por encima de cualquier tipo de sigla. Creo que hoy estamos en una urgencia. Antes lo solía decir Pablo Iglesias, estamos en urgencia social y democrática. Pues decirle que actualmente sí que estamos en ese momento. Cuando tenemos un acto en Alsasua y terroristas no tienen que llevar escoltas, pero aquellos que defienden la democracia sí que tienen que llevar escoltas, algo está sucediendo en España. Algo mal hemos hecho, algo mal estamos todavía haciendo. En Alsasua estaba el carnicero de Mondragón paseándose a sus anchas y Albert Rivera bajo la lluvia de piedras que le lanzaban. Literalmente. Y no solamente eso, sino que teníamos también un sujeto con una sierra mecánica por las calles. Bueno, afortunadamente lo hacía para hacer ruido, no para rebanar a nadie, al menos parecía. Sí, pero también tuvieron que salir escoltados mis compañeros que fueron a Alsasua, tuvieron que salir tanto Albert Rivera como los demás oradores en ese evento tuvieron también que salir escoltados. Es decir, la situación es grave, la situación es preocupante, porque lo que no podemos tener es que aquellos que defienden la Constitución es una provocación. Me preocupa profundamente que actualmente se hable de preocupación y que se quiera excusar cualquier tipo de agresión verbal o algunas que ya quieren ser físicas. Es verdad que todavía no hemos tenido ningún susto, pero estamos al borde con este tipo de situaciones. ¿Cómo se puede decir que se provoca una agresión? ¿Qué es la manera que usted viste? ¿La manera que usted me está hablando? Bueno, agresiones, cuidado, agresiones físicas hemos visto en Cataluña de puñetazos a una señora que estaba retirando lazos amarillos. Agresiones hemos visto en Valencia cuando a nuestra compañera Cristina Seguir la han escupido y le han tirado el teléfono móvil. Agresiones físicas estamos viendo. Es igual la intensidad de violencia de la que hablemos. No, bueno, pero a lo que me refería era ya a que cualquiera que tuviera su bandera, por ejemplo, en Madrid o en cualquier otra zona de España, pues que fuera ya algo más habitual. Sin embargo, ¿existen agresiones físicas actualmente en diferentes puntos de España? Sí, completamente de acuerdo. Y hay que eliminarlo y erradicarlo. Dos cosas que creo que son de interés a colación de lo que decía Sergio. Por ejemplo, cuando organizamos la manifestación del 12 de octubre, no la organizó Sociedad Civil, la organizaba España y Catalans, y funcionó muy bien, se me acercó un hombre que venía de Bilbao y me decía: Fernando, no te puedes imaginar la ilusión que me hace que esto suceda aquí. Dice, porque es inimaginable una concentración de estas características en el País Vasco.
Claro, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque se habla mucho de Cataluña, pero en Cataluña se ha reaccionado, pero hay zonas de España donde no se puede reaccionar y donde hay miedo de verdad. Las amenazas, que todos los que salimos en televisión, en canales públicos catalanes recibimos habitualmente, y los líderes de tu partido todavía más, eso existe. O sea, hay un nivel de amenaza y de intento de coacción importante en Cataluña y creo que en otros territorios, como puede ser el País Vasco, todavía es mayor. Es decir, que la situación es muy compleja para aquel que decide poner la cara o para aquel que le gustaría y no puede hacerlo. Perdona, sí. Yo estuve en Venezuela bastantes años, por eso lo sé, aunque nací en Cádiz, soy gaditano, pero... Nadie lo diría por tu acento. Pues fíjate que sí. Y precisamente de consultor político me tocó vivir la etapa de democracia a populismo, dictadura, ¿no? La dictadura casi no llegué porque tuve que salir corriendo un poco no, mucho, pero, y rápido, pero te puedo decir que eso me llevó a dedicar mi carrera a estudiar un poco lo que es el populismo, ¿no? Y nos estamos enfrentando a un fenómeno bastante complejo y uno de los primeros requisitos que, en mi opinión, son indispensables para poder empezar a trabajar el populismo sin populismo, porque fuego con fuego es más peligroso aún, ¿no? Cuando empiezas a atacar el populismo con más populismo, como tenemos ahora PSOE y Podemos, ¿no? Peleando a ver quién es más populista. Entonces, la primera regla para mí es la unión de todo el sector que no es populista y que va por la democracia, cosa que en España no ocurre. Ya vemos que el PSOE, de una manera deplorable, se está separando por sencillamente mantenerse en el poder. Yo no diría el PSOE, yo diría Pedro Sánchez, porque yo creo que el PSOE sería bastante injusto que yo lo dijera. Pero se está peligrosamente, en mi opinión, separándose y diciendo, ellos son los extremistas, ellos son los que, ¿cómo le dice? Que por cierto se lo dicen, los crispadores, porque no quieren dialogar, pero tú no puedes dialogar con un ladrón que te entra a tu casa con una pistola. Oye, vamos a dialogar, siéntate un momento. No, un momentito, párame eso allí. Entonces, yo creo que el primer paso es trabajar en esa unión. Entonces te tengo dos preguntas. ¿Estáis trabajando en ese sentido? Y la otra, relación vuestra asociación Tabarnia. Aclárame eso. Bueno, yo más que de la asociación te puedo decir por mi parte, Jaume Vives, que es uno de los impulsores de Tabarnia, es amigo mío desde que éramos muy pequeños, que íbamos junto a campamentos. Entonces al final la relación es estrecha, entre otras cosas colaboramos en muchas actividades, porque al final yo creo que es importante entender que tiene que haber una acción más seria, quizá incluso más institucional, sin ser algo institucional, y una acción que realmente puede desactivar, como puede ser esta parte de humor, esta parte de espejo, que yo creo que ha sido muy útil. Lo que hay que ver es qué recorrido se le da una vez ya has desgastado un poco. El otro día, no sé si lo visteis, pero enterramos a la República con Tabarnia, hicimos la ceremonia de entierro de la República de los 8 segundos, y bueno, esa parte funciona bien, y de hecho ha tenido, yo creo que mucha aceptación y creo que es importante. Y la otra pregunta no me acuerdo, me has preguntado por otra cosa. No, si estáis trabajando para la unión de todas las posiciones políticas, de hecho, todo el resto de España que no está en ese plan populista, separatista, etcétera, todos los istas que hay. Esa es la parte más desagradecida. Vale. Es decir, poner de acuerdo diferentes sensibilidades. Esto por un bien mayor, ojo. Por un bien mayor, que ese es el que problema. es un concepto que puedo llegar a comprar. Y de hecho, Sociedad Civil Catalana lo compra plenamente. Es decir, intenta integrar las diferentes sensibilidades dentro de lo que es el constitucionalismo, donde, por cierto, no entra Podemos porque nunca ha querido entrar en nada que tenga que ver con nosotros. No tenemos a nadie de Podemos. Nos encantaría que entrara alguien, y yo ideológicamente estoy súper lejos, pero nos iría muy bien que estuviera. No están. El hecho de intentar integrar Partido Socialista con la deriva que está teniendo a día de hoy, Partido Popular y Ciudadanos, nos trae también fricciones importantes con la gente que nos sigue. Porque el que es de Ciudadanos te dice que es aflojado. El que es del PSOE te dice que vas demasiado fuerte. El que es del PP ahora mismo tampoco sabe muy bien qué decirte. Entonces, claro, con eso tenemos un problema. Pero los independentistas están igual. Ese es el tema. Pero hay una cosa importante, fíjate, y yo creo que esto es culpa nuestra. No tanto de lo que es las entidades, que hay muchas, sino también de la gente. ¿Cómo entendemos el fin mayor? Es decir, el independentismo tiene muy claro que Esquerra, PDeCAT o lo que fuera, Convergencia etc., se pueden pelear internamente todo lo que quieran, pero la imagen fuera siempre es de unidad, o intenta ser de unidad. Yo aún estoy esperando que salga una persona con responsabilidad del Partido Socialista y otra de Ciudadanos que nos digan, y otra del Partido Popular, que nos digan, oye, hay un bien mayor y vamos a ir juntos a una. Es decir, a mí que evidencien las diferencias en momento de campaña, lo entiendo, es útil. Es decir, vamos a poner el foco en las diferencias porque vamos al mismo electorado, perfecto. Ahora, fuera de campaña,
pues tenemos un problema. Eso, Fernando, se está empezando a producir con actos como el de Alsasua, con iniciativas como estas manifestaciones, y ahí donde se ha retratado claramente es el Partido Socialista, que cada vez que nosotros hacemos números de aritmética parlamentaria, si ganaran en estas elecciones, ¿quién sumaría, quién no sumaría? Contábamos al Partido Socialista entre los partidos constitucionalistas, y ahora nos damos cuenta de que no está ahí. Vamos a ver, más nos vale que cuenten, es decir, más nos vale que sigan contando, porque si no Pues tenemos si un siguen problema haciendo de lo que han verdad. hecho en Alsasua, difícilmente. Pero, milagrosa Roma, porque después de lo de Alsasua, las declaraciones de Gil... Yo creo que es un punto de inflexión Alsasua, Bueno, yo confío en Lourdes, más que en Roma confío en Lourdes. Totalmente de acuerdo contigo, eso va a empezar a sentar las bases de la unión de los partidos constitucionalistas, o del Frente Nacional, si queremos llamarlo así. A lo mejor somos injustos. Como ellos lo denominan. A lo mejor somos injustos hablando del PSOE cuando deberíamos hablar del PSOE de Pedro Sánchez, que quizás es muy particular. Fíjate, Ander Gil, Marlaska, Ábalos, la ministra Robles, la vicepresidenta... El gobierno de Pedro Sánchez. Sí, pero cada uno de ellos representa una parte diferente del Partido Socialista, con lo cual no he oído tampoco a ningún, excepto a Guillermo Fernández Vara, que se ha desdicho un poquito de lo que ocurrió el otro día. Del viejo PSOE, de los más razonables. Pero no he visto a ninguno desdecirse de lo que ocurrió allí y de las declaraciones posteriores, porque es que es muy triste y lamentable las declaraciones del jefe de la Guardia Civil, del que se estaba haciendo un homenaje y vino a decir, además, con un rostro y sin pensar, oiga, que vayan a otro sitio, que no vayan a manifestarse allí, que van a provocar, oiga, Alsasua es España, ¿no? ¿Y dónde hay que ir a defender a los españoles? Allá donde lo necesiten en Alsasua, porque el problema de Alsasua no fue hace 2 años cuando atacaron a esos 2 guardias civiles a su novia. El problema de Alsasua lo seguimos viviendo a día de hoy y lo tuvimos hace 2 días. Y una semana anterior a la misma presidenta de Navarra, Uxue Barco, llamando a los herederos de ETA y terroristas a reventar la manifestación y a reventar el acto. Pero vamos a ver, este miserable gobierno... recibida por Pedro Sánchez en Moncloa para negociar la retirada de la Guardia Civil de Navarra. Y que de hecho la va a retirar parte de la dotación de tráfico. ¿Y luego qué? ¿Qué nos viene a contar? Si tenemos un gobierno y un Partido Socialista que nos está... Yo creo que ahí el Partido Socialista, estoy con el señor Algarra, creo que Alsasua ha sido un antes y un después, especialmente por el Partido Socialista, porque hemos visto que las declaraciones que han hecho han sido muy desafortunadas, especialmente algunos de sus dirigentes. Cuando se dice que hay que dialogar, lo único que estamos traduciendo es ese diálogo, que hay que claudicar, no solamente ceder, claudicar lo que digan los independentistas. Cuando Pedro Sánchez ha tenido la posibilidad de constitucionalistas o rufianes, ha elegido rufianes. Sí, claro. No ha tenido ningún tipo de problema en hacerlo. Sinceramente, yo creo que el Partido Socialista, obviamente, es un partido y todos sus dirigentes van a apoyar al que es hoy presidente y que además sostiene el poder y por lo tanto tiene una autoridad muy potente dentro del Partido Socialista, pero creo que básicamente en cuanto se vaya a unas elecciones, especialmente autonómicas y municipales, ahí los dirigentes del Partido Socialista se van a disgregar, van a separarse y van a optar por otro tipo de soluciones. Yo creo que no hay un antes y un después de Alsasua. Yo creo que viene todo derivado de la moción de censura, es decir, de los apoyos que necesita el partido del señor Sánchez y el señor Sánchez en concreto para erigirse en presidente del Gobierno de España, hace condicionarle, digamos, hace convertir el mensaje constitucionalista que hasta hacía muy poco tiempo él mismo tenía, diciendo que Torras era un extremista, que era impensable determinadas cosas, hace suavizar ese mensaje. Es muy preocupante y me gustaría hacerte, Fernando, una pregunta, pero es muy preocupante que la mancha, digamos, un poco de la duda de la unidad de España se traslade a otros territorios. Es decir, ya no solamente es el País Vasco y Cataluña, sino es Navarra y las Baleares, porque las Baleares nunca hablamos, porque lo llevan muy bien discreto. Y la Comunidad Valenciana, exactamente. Quiero decir que eso es muy... pero a mí hay un tema que me preocupa también profundamente, que es la ruptura emocional que se produce. Yo creo que una de las grandes ganancias que ha tenido el independentismo, es el sembrar odio, porque en definitiva ellos lo que quieren es separarse. Y si hay ciudadanos, no solamente en Cataluña, sino del resto de España, que esa sensación de odio la viven como
una ruptura emocional van a conseguir que mucha ciudadanía tengan la decisión de distanciarse emocionalmente del tema catalán. Yo, una de las cosas respecto al odio y la ruptura emocional, yo cuando escribí el libro de las mentiras del independentismo catalán, una de las cosas que hice y que vamos a volver a hacer y vamos a intentar potenciarlo desde Jóvenes de Sociedad Civil es ir a explicar al resto de España cómo un movimiento populista basado en la emocionalidad se ha instalado en Cataluña y cómo la respuesta no puede ser emocional también por parte del resto de España, por dos motivos. El primero, porque la mayoría que seguimos siendo, que no somos independentistas, estamos ahí, contamos y lo pasamos probablemente peor que el señor de Cádiz, que se pueda enfadar con el movimiento catalán. Pero esto hay que explicarlo. Y hay que explicarles también que cuando vas con el rechazo emocional, lo que consigues es potenciar al independentismo justo en la medida en la que están. Y esto creo que hay que decirlo en televisión, hay que decirlo en prensa escrita y hay que decirlo en conferencias y desde asociaciones. Esta es la línea que creo que tenemos que llevar respecto a esta primera pregunta. Luego, respecto a la duda que tenemos todos con el tema del Partido Socialista, yo, si me permitís ir un poquito más al norte, hay un punto que me parece interesante. El Partido Socialista francés tenía hace varios años muchas almas distintas y se han ido imponiendo almas distintas, es decir, desde el alma de la tercera vía de la izquierda, en la cual, pese a tener impuestos altísimos, los bajaban y en cierta manera tocaban un poquito, un espíritu un poquito más liberal, y otra línea que se acaba imponiendo ahora y acaba con los resultados que tiene el Partido Socialista francés, una línea que es prácticamente podemita, ¿no? Entonces, hay diferentes almas en los partidos, es normal, hay diferentes corrientes, el problema es cuál se impone. Y yo creo que lo que es importante, yo creo que es, oye, es muy legítimo ser socialista y ser constitucionalista, y puede no gustarte tu líder. Yo creo que es muy importante que la gente que esté dentro del Partido Socialista, y esto yo lo intento con la gente del PSC, sepan ver o sepan decir realmente dentro del partido lo que realmente piensan. Porque ahí es donde puedes condicionar. El voto estructural del Partido Socialista en España es tremendo. No te puedes permitir poner en el saco de los no constitucionalistas al Partido Socialista, porque de hacerlo tendríamos un problema muy grave. Pero son ellos lo que, Y solamente decirte, es lo que tú dices, que tienen distintas almas los partidos políticos. En el caso del Partido Socialista francés, sus almas han llevado a convertirlo en un cadáver, en un cadáver político. Hay algunos que ni siquiera tienen alma, o sea que imagínate. No, ya pasa eso. Sí, Fernando, sí que me parece que tienes absolutamente razón sobre la representatividad, especialmente en España. Y que yo creo que una reforma electoral completa hay que hacerla. Y no solamente, yo no solamente soy partidario de listas abiertas, creo que esa es una parte, condición necesaria, no suficiente. Lo digo porque hay que, yo creo que ir a unas elecciones para, obviamente, votar al número uno, al presidente, a tu alcalde, al presidente regional, hay que hacerlo, y luego la otra cámara, que es la cámara que controla, legislativa, etcétera, tiene que ser una representación real y completa, donde el propio partido pueda estar representado, pero obviamente sea un representante de los ciudadanos y tenga la autonomía suficiente como para poder representar aquellas ideas que está defendiendo, que pueden estar enmarcadas en un partido político. Y yo creo que eso hay que ir directamente y no solamente ir a la dictadura de los partidos o a la democracia, partitocracia en este caso, que es lo que tenemos en España, desgraciadamente, pero que hay que trabajar para vivir una democracia completa. Yo te lo compro completamente, pero te digo una cosa, de hecho, tendemos a creer que el escenario en el que nos movemos o el marco en el que estamos, bueno, como lo tenemos ahora, pues es el que va a perdurar. Yo me cuestiono muy mucho el sistema de partidos, ya no solo de bipartidismo o no bipartidismo, sino el sistema de elección, cuánto va a aguantar. Es decir, el cabreo, si me perdonáis que diga la palabra, pero el cabreo que tiene el ciudadano para con el sistema político, para con la clase política y para con la elección ahora ya, eso está sobre la mesa. Con lo cual yo creo que vamos a vivir cambios. Cabreo y pasotismo, ¿eh? ¿También? La gente en la calle pasa bastante, salvo que le apriete el zapato, pasa bastante. Yo lo comentaba antes al principio en esta mesa, es tú ponte a pasear por una ciudad y vas a ver lo que ves. Ves a gente que pasa. ¿Quién se ocupa más? Pues aquel que está en el paro, aquel que no llega a final de mes, esos son los que están más pendientes de la situación. De todas formas, yo quiero sacar... perdona. Y respondiendo a tu pregunta que decías, que no tenemos por qué sacar al Partido Socialista del constitucionalismo, no lo sacamos nosotros, son ellos los que se han sacado, son ellos los que están de parte del independentismo y del golpe de Estado, son ellos los que están gobernando con el apoyo de los terroristas.
Pero esa correlación de gobernar con apoyos a ser partícipe de lo que es el golpe de Estado. A mí, a veces, yo creo que nos vamos un poco. Pero, Fernando, se nos olvida lo que está haciendo el Partido Socialista. Es decir, el gobierno de Mariano Rajoy recurrió al Tribunal Constitucional un montón de cosas del gobierno catalán. ¿Y qué está haciendo el Partido Socialista? Las está retirando. Es que está cometiendo una felonía tras otra. No, es que hay que mirar todas las cosas. Es que no me sirve decir, no, son constitucionales. Que lo demuestren, como vulgarmente se dice, el movimiento se demuestra andando. Y lo que están demostrando aquí es totalmente lo contrario. Y con decisiones como la de hoy, vivimos en un autoritarismo total. Yo quiero sacar mi bandera de todos los programas, Javier, perdóname, y Adelante. es la ley de cambio, cambiar la ley electoral. Sí. Porque solamente con esa pequeñita medida, por cierto, Pedro Sánchez que le gusta decretos leyes y cambiar, y pues mira, el Partido Popular y el Partido Socialista y después Ciudadanos, por supuesto, y todos los demás, cambiamos la ley electoral para que cada hombre tenga un voto y así veremos cómo la situación va a cambiar radicalmente en cuestión de media hora. ¿Cuántos catalanes hay en esta mesa? Somos tres, ¿no? Tres. Sí, Por sí, eso, sí, tres. Decirme si no hemos comprado casi la mayoría, no solamente en España, sino en el resto de Europa, de que al parecer esto es un conflicto entre Cataluña y el resto de España. Sí. Y resulta que no, que es un conflicto entre una parte de unos catalanes. El enfrentamiento es de catalanes contra catalanes. Exactamente, es que ahí hay que partir. Ese para mí es un punto esencial para entender cómo poder solucionar ese problema. Porque si no, cada vez el enfrentamiento emocional va a ser mayor, porque ahí tocan mi tierra, mi bandera, mi madre, mi abuela, mi familia, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de unas personas que se aprovecharon, que adoctrinaron, y que cuando les pillaron con el 3% en el bolsillo, dijeron, aquí hay que separarse, porque si no, a todos a la cárcel. Y ese es el cuento real, y de ahí en adelante lo demás ha sido creado artificialmente. El cuento, tú lo has dicho, y en gran medida basado en mentiras. Tú, Fernando, nos hablabas de tu libro de las mentiras del nacionalismo. Por cierto, háblanos el próximo jueves, día 15, en el Cercle Català de Madrid, en la Plaza de España número 6, mitos del nacionalismo. Sí, bueno, yo creo que es muy importante dentro de lo que entraba, por ejemplo, el tema este de... Creo que tenemos el cartel que anuncia ese acto justamente, ahí lo tenemos, en el que vamos a tener el relato mítico de la historia, el caso catalán, por Óscar Uceda, presidente de Historiadors de Cataluña y vicepresidente de Societat Civil Catalana, y el Museo de Historia de Cataluña, un caso práctico, por Ángel Puertas, escritor y secretario de la Sectorial de Comunicación de Societat Civil Catalana. El acto, que como decimos es el próximo jueves, día 15 de noviembre, a las 19 horas, en el Cercle Català de Madrid, en la Plaza de España número 6, estará presentado por Pilar Castellanos, presidenta de Societat Civil Catalana de Madrid. Sí, no, por ejemplo, Óscar Uceda es un historiador que allí en Cataluña está haciendo una labor magnífica y yo creo que es muy importante que se hagan actos, como decía, fuera de lo que es Cataluña para que la gente realmente entienda qué es lo que ha sucedido. Y esto es muy importante, porque entender los mitos del catalanismo es entender cómo se ha gestado el golpe de Estado. Entender qué es lo que ha sucedido en Cataluña desde una perspectiva histórica te ayuda a comprender muchísimo mejor dónde estamos y cómo podemos solucionar el momento en el que estamos. Yo creo que es fundamental. Una de las cosas que hicieron los independentistas, ¿cuál fue? Porque tú decías, adoctrinaban. No, adoctrinan. Es decir, el cambio de, por ejemplo, lo que es la historia en los libros de texto, yo creo que es una gran batalla. Y por eso me parece muy bien que se le dé la puerta a los que son historiadores catalanes en el resto de España para hacer actos como este, ¿no? Yo creo, además, que a quien vaya le va a gustar, porque los mitos del catalanismo no son uno ni dos, sino que son muchos y a veces son graciosos. Con lo cual yo ahí lo dejo, porque además Óscar se explica a la mar de bien y creo que os puede gustar mucho, la verdad. Bueno, la verdad es que el tema de Cataluña nos ocupa a todos y a pesar de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, trata de tender los brazos a los separatistas catalanes, estos no lo tienen tan claro. Sobre todo después de que el otro día, a pesar de que la abogacía del Estado rebajase las peticiones de condena para los golpistas, como la Fiscalía las mantenía, pues hoy mismo Quim Torra ha querido escenificar la ruptura. Pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados.
Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos, a descifrar los datos con los que se toman las decisiones, a ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La verdad es que Pedro Sánchez trata por todos los medios de satisfacer a sus socios separatistas, los que le auparon en la moción de censura, los que le mantienen en el gobierno, tanto del PDeCAT como de Esquerra Republicana, y a los que constantemente tiene que hacer gestos. Lo consiguió sometiendo a la abogacía del Estado para que rebajara sus solicitudes de condena por el tema de los golpistas. No lo consiguió con la Fiscalía, que sí mantiene el delito de rebelión. Pero eso sí, ya está anunciando que en caso de que sean condenados les procurará de algún modo, bueno, después que puedan ser absueltos de todo, puedan ser, en fin, no tener que cumplir condenas de ningún tipo. De todos modos, desde el separatismo en Cataluña están marcando las distancias. Y hoy mismo, Quim Torra ha querido presentarse en el Parlamento de Cataluña para dejar claro que rompe totalmente con el gobierno de Pedro Sánchez y que por muchas promesas que le haga, ellos no van a apoyarle en sus presupuestos. L'escàndol és absolut. El descrèdit del poder judicial espanyol, complert. Com els he dit, repeteixo, retirem qualsevol suport a Pedro Sánchez. Y así queda la cosa. ¿De qué podemos hablar? ¿De una puesta en escena simplemente en periodo preelectoral o realmente es que están forzando mucho más al gobierno de Sánchez? Sinceramente lo que creo que es una puesta de escena y forzando un poquito al gobierno de Pedro Sánchez, porque al final
estos tampoco tienen otra salida. Es decir, si Pedro Sánchez no saca adelante sus presupuestos, prorroga los de Rajoy y a mitad del año que viene hay elecciones nuevas y pierden, ellos han perdido también. A ellos les interesa que gobierne Pedro Sánchez cuanto más tiempo mejor, porque es el único que le garantiza la supervivencia y es el único que le puede garantizar la salida de los golpistas de prisión cuando el Tribunal Supremo los condene en su momento. Entonces, yo creo que ellos lo que quieren es tirar más de la teta de la vaca. Si el PSOE indulta en algún momento, el PSOE desaparece. Es decir, ¿Tú crees? Yo estoy convencido. Pues ya Yo creo está que no, abonando el terreno Yo para creo cuando que llegue no, el indulto. Yo creo, os digo mi visión, ¿eh? Yo lo que creo es... ¿En España o en Cataluña? No, en Cataluña no existe, en Por España eso. digo. Yo lo que veo es lo siguiente. El independentismo necesita escenificar constantemente. El independentismo puede apretar tanto como quiera porque Sánchez no va a salir de la Moncloa hasta que le echen. Y como no se le puede echar, no va a salir. El tema de los presupuestos da exactamente igual. Es decir, se puede gobernar con prorrogados y además hay algo más importante y es que les viene muy bien gobernar con presupuestos prorrogados. Es decir, electoralmente sacas por decreto ley lo que te dé la gana y lo que no, la culpa es del Partido Popular. Con lo cual, la jugada es maestra. El independentismo cómodo porque puede apretar sabiendo que no se va a ir, porque lo peor para el independentismo serían unas elecciones donde llegarían postulados mucho más duros. Es decir, el independentismo cómodo con lo que juega y el socialismo no se tiene que mover. Es decir, el Partido Socialista no tiene por qué moverse porque puede gobernar muy cómodo. Con lo cual, el escenario, estratégicamente, es bueno para unos, bueno para otros. Con lo cual, no se va a mover absolutamente nada. Sí, no, hombre, pues yo creo que el apoyo de Esquerra Republicana, aquí lo único que hemos visto es si se les va a indultar o no, si le pide Pedro Sánchez a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que detenga todos los procesos judiciales que hoy tiene abiertos. El presupuesto es lo de menos. O sea, aquí seamos sinceros y lo que pasa en el resto de España, pues ¿quién va a creer que le preocupa? Es que es republicana. Es que tampoco podemos caer De todos modos, en ese a mí error. No me importaría conocer la opinión de Oriol Junqueras respecto al indulto, porque ya sabemos la opinión de Carles Puigdemont, de Quim Torra, pero ¿y Oriol Junqueras qué opina? A lo mejor Oriol Junqueras sí es partidario del indulto y sí es partidario de me acojo al indulto y hago política con vosotros. Y aquí no estamos contando con el que está chupando prisión. Hombre, Cuidado, es que la situación, y finalizo, creo que la situación por parte del independentismo es realmente quebrada actualmente, donde tienes algunos fugados de la justicia, unos en Suiza, otros en Bélgica y luego otros que se están chupando talego. O sea, es que esto hay que tenerlo muy claro y es muy fácil decir lo que tiene que hacer cualquier persona desde su casa en Bélgica comiendo mejillones que otra persona que está en una además, cárcel. Oriol Junqueras yo creo que nos ha ganado un cierto respeto desde que está en la cárcel, dentro de lo incomprensible que es su postura separatista, porque ha demostrado ser de lo más razonable que hay en esa banda. Cuando ellos se habían reunido el día siguiente de declarar la independencia y fueron a detenerlos, Puigdemont les había dicho vamos a tener reunión y él cogió y se largó como un conejo y se largó en coche y que nadie supo. Esos son los amigos, imagínate lo que va a hacer con los enemigos. Están distanciados los partidos independentistas, pero en su fin último siguen unidos. Quiero decir, lo que decía Fernando tiene toda la razón. Quiero decir, pueden tener distintas sensibilidades porque están padeciendo distintas situaciones. Es decir, no es lo mismo Oriol que Puigdemont, lógicamente, pero el fin último, que es la consecución de la independencia en una, dos o tres generaciones y tal, están muy unidos. El análisis que hacías, Fernando, es muy interesante, pero hay una variable que no está en manos del presidente del gobierno, afortunadamente, de Sánchez, que son las elecciones. 2 elecciones que tenemos a muy corto plazo. Es decir, tenemos la elección del 2 de diciembre, que es dentro de nada, de Andalucía, que en función del resultado pueden cambiar algo las cosas, y luego tenemos las elecciones, si no me equivoco, en mayo, las elecciones europeas, que pueden ser también determinantes para el rumbo que pueda tomar el gobierno. Es decir, que no todos los naipes están en las manos de Sánchez, yo creo. Sí, es importante que para que haya un indulto hay que tener en cuenta que tiene que haber un juicio y salir culpable la gente. ¿Quién los va a enjuiciar? El Tribunal Supremo. ¿Y qué ha pasado con el Tribunal Supremo ayer, hoy y su reputación?
Entonces, estamos lo que decía entrando en un Fran. proceso donde realmente estamos empezando a tener los pies con mantequilla, ¿no? Porque no hay una solidez de las instituciones en las que podamos decir, oye, si esto es así, se sienta cátedra y a callar todo el mundo. El problema no es la solidez de las instituciones, el problema es la solidez del gobierno y la idea de mandar, manipular todas y cada una de las instituciones en beneficio de su protegido, que en este caso es el golpismo catalán. Sí, de todas formas yo creo que a Sánchez sí se le puede echar, que era lo que tú decías. No me digas, yo dando la creo fórmula, Javier. Bueno, a Sánchez no le importa, en mi opinión, me puedo equivocar, ya me lo diréis vosotros, no le importa ni su partido, ni le importa España, ni le importan los españoles, ni le importa, creo yo, por todo lo que ha dicho y hecho todos estos meses, que parecen ya 3 años, pero lo que sí le importa son las encuestas. Y lo que sí le importa es que su partido, no, su imagen baje o sube en las encuestas. Si logramos que las encuestas empiecen a dar las encuestas reales, no las del CIS, no las del MasterChef, sí. Si él empieza a ver que las encuestas van bajando, él va obligatoriamente a tener que llamar a elecciones porque si no, no nos va a pillar aquí, sino aquí. Y él quiere pillarlo aquí. Yo comparto la teoría de la última nómina. Es decir, al final agotas hasta la última nómina cuando estás en gobierno. Y si sabes que no vas a volver a salir, agotas hasta la última nómina. Y si sabes que vas a salir de verdad, convocas. Pero como las encuestas parece que una cosa son las que cocinan y otra cosa serán las de verdad, si realmente viera que va a ganar las elecciones, convoca seguro. Claro. Si ves que no vas a ganar, aguantas hasta el final, hasta la última nómina. Bueno, veremos lo que pasa. En fin, nos queda muy poco tiempo, pero no quisiera dejar pasar estos últimos minutos sin comentar lo de María Dolores de Cospedal, que como saben hoy ha renunciado a su acta de diputada. Finalmente, después de todas las grabaciones del comisario Villarejo, que la involucraban siendo secretaria general del Partido Popular, pidiendo investigaciones a Villarejo para que espiara a Javier Arenas o al hermano de Rubalcaba o cosas por el estilo, bueno, primero tuvo que ser apartada de la Ejecutiva Nacional, de la Directiva Ejecutiva Nacional del Partido Popular y finalmente hoy renunciando al acta de diputado. ¿Qué opinión nos merece? Sí, yo primero me gustaría decir, porque aquí en este mismo plató dije que las primeras conversaciones que se grabaron y que pudimos escuchar, yo siempre dije, no lo voy a atacar, pero tampoco lo voy a defender. Cuando ya luego, el día siguiente, se supieron las grabaciones y lo que estaba haciendo Cospedal con el hermano de Rubalcaba, que en aquel momento era ministro de Interior, pues dije, obviamente, en ese mismo momento que Cospedal tenía que abandonar. A pesar de lo cual, nos queda claro que es muchísimo más grave lo de Dolores Delgado. Creo que es ejemplar que se vaya, porque es un tema sucio, turbio y que ensucia la política completamente y por lo tanto creo que hace muy bien que se vaya. Se va a Cospedal, espero que se vaya también la ministra de Justicia automáticamente. ¿A que no? Desgraciadamente, pero es un tema durísimo, gravísimo, porque recordemos que lo que estaba es encubriendo en este caso... Me parece más grave lo de Dolores Delgado que lo de Cospedal, estábamos hablando de un tema de prostitución de menores, donde ella estaba siendo en ese momento parte de una conversación donde se aseguraba esa situación y ella se reía, que eso es lo que ya me indigna más de todo. Por lo tanto, me parece que debe salir corriendo del Ministerio de Justicia. De las declaraciones de Cospedal o de las grabaciones, a mí me queda una incógnita, y es saber todos los trabajos que Rubalcaba le encargó a Método 3. Yo creo que es muy importante que eso también se sepa, porque seguro que a lo mejor con las grabaciones que van saliendo... Seguro que alguno les encargó. Dicho lo cual, creo que ha hecho lo más lógico y conveniente para el Partido Popular, porque claro, si tú lo que quieres dar es una imagen de transparencia y no eres transparente cuando te sale un caso complicado, pues al final estás contradiciendo tu propio mensaje. Con lo cual, lo que creo y espero que mañana a las 8 de la mañana la ministra de Justicia cese en el cargo. Yo lo dudo bastante, pero realmente Cospedal estaba descontada por parte del Partido Popular y sobre todo estaba descontada por parte de Casado, es decir, consiguió el apoyo después de las elecciones contra Soraya Sáenz de Santa María y de alguna manera está absolutamente descontada. Lo que sí es cierto es que esta decisión, el abandonar el acta de diputada, lo que debería de marcar, pero no lo creo, debería marcar el camino de la ministra Delgado, cuando tiene además un bochinche en su ministerio de unas dimensiones absolutamente impresionantes. Absolutamente impresionante. Última nómina.
concepto de la última nómina. Sí. Yo me apunto la teoría, Fernando. De verdad, yo que suele funcionar siempre. No, pero ella no dimite, ella la van a dimitir. Sabes que cuando te metes en OK Diario, perdona que le haga publicidad, pero hablamos mucho de ellos aquí. Claro que sí, hacen un gran trabajo. Cuando te metes, lo primero que sale arriba es, han pasado 40 y tantos días y todavía no hemos recibido la demanda de Pedro Sánchez, ¿no? Porque le iba a demandar. Yo creo que tendremos que poner un contador. Ha pasado un día, 2, 3, 4, desde que ha dimitido Cospedal y todavía la ministra Delgado, que nos ha engañado a todos varias veces, no ha dimitido. Porque eso le va a hacer mucho daño al Partido Socialista si los demás partidos empiezan Al Partido Socialista ya nada le hace daño en la situación en la que se encuentra. Estoy de acuerdo con Javier. Está absolutamente arrinconado, está al borde del abismo, ya tanto le da 8 que 80 y está tirando para adelante todo lo que pueda. Tiene 5 ministros en entredicho, uno de ellos, la ministra de Justicia, con cosas gravísimas de Dolores Delgado, y no va a con dimitir una huelga nadie. general dentro de nada. Y no pasa nada. Bueno, perderán más votos, y es lo que digo. O sea, Bueno, pues a juzgar por las últimas encuestas sí no hace más que ganar votos, y no solamente las que hace Tezanos. Tú mira la encuesta que vimos ayer, por ejemplo, del Periódico de Cataluña, Por ejemplo. que le daba 108 diputados al Partido Socialista, y tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que le dé 108, 95 al Partido Popular y 93 o 95 también, pues, en empate técnico, Ciudadanos? Y dice, vamos a ver, si yo caso la demoscopia con lo que está pasando en la sociedad no tiene sentido. Si tú hablas con gente de izquierda en la calle, están hasta aquí arriba, están deseando que pongan las urnas. Pero yo no creo que al Partido Socialista actualmente esté en una situación donde no le afecta absolutamente nada. Creo que estoy de acuerdo con lo que decía, le da igual 8 que 80, absolutamente de acuerdo, pero sí que creo que igualmente tiene una erosión muy fuerte y ahora tiene unas elecciones muy importantes el Partido Socialista, porque tiene que revalidar el que es su caladero de votos más importante en toda España, que es Andalucía, y donde nunca ha perdido el poder. Y va a ganar el PSOE. Exacto. Bueno, Tiene la suerte. A mí me gustaría hay que ver por lo que va a ganar, por cuánto va a ganar, pero es verdad que los resultados yo creo que le van a acompañar. Yo tengo mis dudas. ¿no? Fue el partido más votado, el Partido Popular, sí, pero en Andalucía. En las últimas, no, en las anteriores. Pero no sirve de nada. Pero yo creo que porque siempre encuentran el aliado perfecto. Lo más importante que puede suceder en Andalucía es que Ciudadanos saque más votos que el Partido Popular, porque en ese caso sí eso se va a replicar muchísimo en el resto de España. Sí, pero el problema para mí es que en las elecciones andaluzas, yo viví una temporada en Granada y lo de las redes clientelares que pueden tener algunos partidos allí son evidentes. Y eso te da una base determinada, cierto. Pero yo no sé hasta qué punto los candidatos de los dos partidos que quieren competir con el Partido Socialista son candidatos que te vayan a hacer una campaña maravillosa y que vayan a propiciar un cambio. Es decir, entonces, cuando no eliges bien los candidatos o no los eliges de la manera en la que creas que pueden ganar, ahí tienes un problema. Con lo cual, la batalla que se va a librar al Partido Socialista no le va a ser tremendamente complicada, más allá de la coyuntura de siglas. ¿no? Sí, pero simplemente por lo que tienen los tribunales en Andalucía, el Partido Socialista debería de perder las elecciones, pero como tiene el 99,9 periódico puro de los medios en su favor y que no vemos nada de que hoy la Fiscalía ha dicho que Manuel Chávez es el principal hacedor del tema de los ERES y que Griñán lo tuvo que paralizar y no lo paró y se convierte en su cómplice, como eso no llega donde tiene que llegar, seguirán metiendo el voto. Yo me niego a creer que casos tan graves de corrupción, donde está implicado elementos como la cocaína y la prostitución, no vaya a afectar al electorado del Partido Socialista. Niéguese, pero crea. No solamente eso, estamos hablando del caso que también que es sobre lo mismo, pero el caso de los ERE, ya hablando de que se han llevado dinero directamente de parados a sus bolsillos, algo gravísimo, algo que me parece terrible, y luego finalmente la situación nacional, que creo que en Andalucía sí que tiene mayor calado que a lo mejor en otras regiones de España. Pues saldremos pronto de dudas, porque esas elecciones en Andalucía serán el 2 de diciembre. Don Fernando Carrera, gracias por habernos acompañado. A vosotros. Venga a visitarnos más a menudo desde Barcelona y nos cuenta más cosas. Gracias por estar con nosotros. Fran Trejo, muchas gracias, siempre un placer. A vosotros, como siempre. Gracias, Luis Magán, por habernos acompañado. Y Javier, por invitarnos. Sergio Brabezo, siempre un placer, muchas gracias. Javier Galvez, gracias por haber estado con nosotros. súper bien aquí. Muy buenas noches. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, porque ahora viene la película. Esta noche, China Strike Force.
Wars, una película de acción que se desarrolla en el sofisticado mundo de las altas finanzas de Shanghai. Cuando un alto e importante gángster es asesinado, se desencadena la lucha por el control del cártel de la droga más importante de China. Y allí los jóvenes mafiosos tratarán de enfrentarse a los viejos capos del lugar, que tendrán que atrincherarse para que no les arrebaten el poder. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana aquí, en Los Intocables.